Ahora sí. Ok, ayer estábamos trabajando con diferentes formatos para presentar las moléculas. Estuvimos viendo entonces en Avogadro que puede guardar la molécula en diferentes formatos que vimos, por ejemplo, puede trabajar con el Smile, puede guardar también entonces archivos de tipo MOL. Y hoy vamos a ver un archivo especial que se usa mucho en la química computacional, además de estos otros que tienen las coordenadas X, Y, Z. Tenemos entonces este formato que se llama matriz Z. La matriz Z la podemos hacer manualmente si queremos, eh, pero tenemos que conocer las distancias internucleares. Vamos a ver cómo guarda el Avogadro vamos a suponer una molécula sencilla como el etano. El etano tiene dos carbonos, ¿verdad?, unidos, y a cada uno de ellos hay 6 hidrógenos. Vamos aquí a optimizarla para ver cómo guarda el Avogadro esta molécula. Como matriz Z, ¿verdad? Vamos a guardarlo aquí como matriz Z. Aquí escogen entonces, ¿verdad?, el tipo de archivo. Y vamos a ponerle matriz Z, que está aquí. Ve que hay varias formas de guardar la información. Esta que está aquí, CML, es la que usa el Avogadro por defecto, ¿verdad? O sea, la que siempre utiliza es esta, CML, o sea, la extensión CML. Pero solamente es para el Avogadro. Vamos a ver la matriz Z, que es común también para muchos programas. Y vamos a guardar acá con un archivo. Vamos a ponerle matriz Z del etano. Solo para diferenciarla allí del etano. ¿Sí? Vamos a guardarlo de esa manera para que veamos primero el archivo. Voy a hacer una carpeta aquí especial nada más para tener las moléculas allí. Y guardarla en esa carpeta. Entonces lo mejor que uno puede hacer es tener todo guardado en un solo archivo. En una sola carpeta, perdón. Vamos a ver ahora. Esos son archivos de texto, así que lo podemos abrir con el editor de texto normal. Vamos a buscar las moléculas que están aquí. Aquí el editor de texto solamente habla TXT, ¿verdad? Así que hay que ponerlo que busque todos los archivos para poder entonces encontrar nuestro archivo ahí. Y lo abrimos. Aquí en la estructura que tiene el Avogadro, eso deben tener cuidado con diferentes programas, pueden tener diferentes estructuras de los archivos. Aquí en la estructura del Avogadro tienen una línea que puede tener cualquier cosa, pero debe comenzar con un signo de numeral. Eso es lo necesario allí. Y aquí pueden escribir cualquier cosa, por ejemplo el nombre de la molécula o alguna información. El Avogadro ha dejado todavía aquí tres líneas en blanco que no está usando por ahora, posiblemente en el futuro puedan utilizarlas para algo allí. Por eso quedan esas líneas en blanco. Normalmente en todos los programas queda una línea en blanco nada más. Bueno, eso va a depender mucho del programa, pero en este caso deja 3 líneas en blanco. Luego viene una línea que es entonces la carga y la multiplicidad de la molécula o de la estructura que están presentando. Puede ser un ion, un catión, un anión, ¿verdad? Aquí tienen entonces la carga y la multiplicidad separadas por un espacio, ¿verdad? Y luego entonces van los átomos arreglados de la siguiente manera. Ahorita vamos a explicarles primero el primer átomo que se coloca. Uno escoge uno de los átomos y lo coloca. Y todos los otros los va colocando en referencia a los átomos anteriores que ya tiene señalado. Así, aquí
las R, ¿verdad? Estos son variables, podemos colocarlos directamente acá como distancias, estas son distancias, y estos de acá son ángulos entre átomos, ¿verdad? Ángulos de enlace, y los de acá son ángulos diédricos, ¿ven? O sea, tenemos entonces aquí el número del átomo al cual está enlazado. Acá tenemos la distancia de enlace. Estos son los ángulos de enlace y estos son los ángulos diédricos. Entonces explicamos mejor esa parte. Ahora, normalmente lo que se hace es que se puede trabajar con una variable. Esto se puede poner el número. Aquí, por ejemplo, la distancia entre carbono y carbono es de 1.51, por ejemplo. Entonces aquí se podría poner 1.51. Pero normalmente lo que se hace es que se pone acá una variable y esa variable se van a definir entonces luego de que se hace la matriz. Aquí, como ustedes observan, las variables de distancia son R's, R1, R2, las que se vayan a utilizar. Luego entonces tenemos los ángulos también, los ángulos de enlace. Y luego puede comenzar con A1, A2 y así, ¿verdad? Eso va a depender de cada uno. O pueden ponerle otros nombres también. Y le dan los valores correspondientes a esa distancia. Ahora, si una distancia se repite, podemos repetir la variable acá. ¿Ven? Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a repetir la variable y a darle un nombre más específico de repente para poderla utilizar. Pero fíjense que la estructura aquí viene una línea comenzada con numeral, luego viene 3 líneas vacías, una línea con la carga y la multiplicidad. Después viene aquí la matriz Z, que es esta. Luego la palabra variables con mayúscula y 2 puntos. Y luego se definen las variables. O sea que esta es la matriz Z de de aquí del etano, ¿verdad? Ahora, lo que está diciendo acá, vamos a ver, así lo podemos poner las dos cosas juntas. Vamos a ver si podemos trabajar con dos pantallas en una sola aquí. Vamos a hacer la explicación de qué es entonces la matriz Z. El primer átomo de carbono que el primer átomo que van a colocar es aquí en este caso se puso el carbono 1, ¿verdad? Entonces el carbono 1, aquí no se van a señalar, ¿verdad? El número de la posición, sino a quién está enlazado. El carbono 1, como comienza, se pone solo, ¿verdad? Va a ser el que define o el que inicia la matriz. En la segunda línea vamos a poner al carbono 2. Entonces, para definir la posición del carbono 2, solamente necesitamos la distancia entre el carbono 1 y el carbono 2. Esa distancia es de 1.51, como ustedes pueden observar aquí. 1.52, pues, redondeado. Esta distancia la podríamos poner como un número acá, si quisiéramos. Entonces, ya ahí defino la posición del carbono 2, nada más necesito la distancia. No necesito un ángulo allí porque solamente serían dos átomos. ¿Ven? Ahora, para definir la posición de en este caso del tercer átomo, que es un hidrógeno, el hidrógeno 3, que este es 1, 2, 3, ¿verdad? El hidrógeno 3, este que está aquí, está primero a una distancia R3, o sea, de 1.11 del carbono 1. ¿Ven? Está el hidrógeno 3, que es este, está a una distancia, está unido al carbono 1 a una distancia de R3, o sea, 1.11. Y forma con respecto al carbono 1 un ángulo, aquí este ángulo, es un ángulo A3, que es entonces de 109, nosotros podríamos usar 109.5, ¿verdad? Como conocemos. Normalmente uno va a usar los ángulos teóricos, ¿verdad? No la estructura que nos queda inicialmente no es una estructura optimizada,
pero aproximada. Si tuviéramos los datos exactos de optimización, también podríamos hacerlo, como en este caso tan más ya con un mayor detalle, porque esta estructura está optimizada con mecánica molecular. Entonces allí el tercer átomo va a llevar entonces solamente hasta el ángulo, porque con eso se define este hidrógeno de aquí. O sea, está a una distancia de R3 del carbono 1 y está a un ángulo con respecto al carbono 2, ¿ven? Carbono 2 a un ángulo de 109, ¿ven? Aquí, 109. Ya con eso definimos al hidrógeno 3. El 4, que es este de acá, ¿ven? También está unido al carbono 1, ¿ven? Está unido al carbono 1 a una distancia aproximadamente la misma, 1.11, ¿verdad? A 1.11 del carbono 1. O sea, una distancia R4. Aquí no se podríamos repetirla. Nosotros vamos a repetirla para no escribir la misma cantidad. Aquí entonces a una distancia R del carbono 1, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está entonces. Y tiene entonces, acá dice que está un ángulo de 109 con respecto al átomo 3, que es este. O sea que entonces aquí forma un ángulo de 109. ¿Ven? ¿Por qué ahora puedo usar aquí el átomo 3? Perdón, aquí vamos a ver, estoy poniendo mal aquí. A una distancia de R4, ¿verdad? Del carbono 1 y a un ángulo A4, o sea, de 109 con respecto al 2. Estoy diciéndoselo mal. Con respecto al 2, porque este es el átomo 2. Y ahora sí, entonces, con un ángulo diédrico respecto al átomo 3, que es este, de 100, a ver dónde está, el D4, de 240. De 240. Ahora, ¿cómo se mide ese ángulo diédrico? Si ustedes ven aquí, en esta, y de ahí en adelante las líneas son así, todas, si hay más átomos van a tener entonces las tres coordenadas, ¿verdad? La unión, el ángulo y el ángulo entre enlaces y el ángulo diédrico. Entonces vamos a ver cómo se mide esto. Aquí tenemos entonces el hidrógeno está unido al carbono 1, ¿verdad? El hidrógeno 4 está unido al carbono 1. Y entonces tenemos luego que forma un ángulo con respecto al carbono 2, ¿verdad? De 109. Ahí está. Ahora yo quiero referir el último ángulo, voy a referirlo con respecto al átomo 3, que es un hidrógeno. Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es, si tiene el carbono 1, ¿ven? Y el 2, los ponemos de esta forma. Ver, el 1, el que está aquí primero lo ponemos adelante y el segundo que está acá va atrás. ¿Ven? Así. Y entonces decimos, bueno, el ángulo del el hidrógeno 4 con respecto al 3 es de este ángulo que está aquí. Sería medido en este sentido. ¿Ven? En el sentido de las manecillas del reloj, eso da entonces 240. Que sería entonces, aquí hay 120 más 120 son 240. O sea, lo midió en sentido positivo. Entonces, recuerden, para el ángulo diédrico siempre vamos a colocar el hidrógeno, o sea, el átomo que esté adelante es el 1, ven, al que está unido, y luego el que se refiere el ángulo va atrás y se pone entonces uno detrás del otro. Y luego entonces referimos respecto al tercer átomo como ángulo diédrico en sentido positivo. Aquí vemos entonces que son el ángulo diédrico, aquí sería midiendo así un ángulo, sería entonces 240, porque aquí hay 120 más 120, son entonces 240.
Recuerden que la circunferencia total va a tener 360 y entre cada uno de estos hay entonces, si estuviera plano, fuera de 120, ¿verdad? Uno aquí lo que imagina que la molécula es plana, cuando se pone el 1 adelante y el 2 atrás, y entonces se mide de esta manera. Así, de esa manera podemos definir el ángulo diédrico, ¿verdad? Pueden hacerlo también de repente pueden decir, bueno, pero voy a usar mejor este ángulo. Pero entonces, como van en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces como les digo, deben entonces ponerlo con ángulo negativo. O sea, aquí, si fuera de aquí para acá, se mediría como menos 120 el D4. ¿Ven? Menos 120. Este es el ángulo que es un poquito más a veces difícil para visualizar, pero la idea es la siguiente. O sea, lo que hacemos es que ponemos el átomo 1, que es al que está unido, el átomo que estamos señalando, en este caso el átomo 4, que es un hidrógeno. Ese carbono 1 que está allí lo vamos a poner adelante y el segundo que estamos definiendo, con el cual estamos definiendo el ángulo, lo ponemos atrás. Queremos definir este, pero ya tenemos definido este. Entonces tengo que referirlo con respecto a la posición de el tercer átomo que está aquí, que sería el hidrógeno. Entonces, con respecto a ese átomo, es de 240. Lo más fácil para no confundirse con la orientación es siempre medir, de esta manera medir entonces en sentido de las manecillas del reloj. O sea que si tenemos, vamos a ver acá, si tenemos por ejemplo el átomo 1 adelante, el átomo 2, voy a ponerlo así en esta forma, el átomo 2 atrás, están unidos así. El átomo 3, el átomo que podemos suponer aquí, también está unido al carbono 1, ¿verdad? El átomo 4, pero ya habíamos definido el átomo 3 que estaba acá. Entonces, aquí se mide el ángulo. Si este está atrás, ¿verdad? Este está atrás y este está adelante, entonces el ángulo se mide de esta manera. ¿Ven? Aquí esto mide entonces 240. También entonces podría haberlo definido así, en sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces sería menos 120. La forma más fácil de ver esto es representando, por ejemplo, la molécula, por ejemplo, en la representación de Newman, ¿verdad? La representación de Newman tiene los átomos adelante se ponen, ¿verdad? Así en un vértice de un triángulo equilátero aquí, y el átomo de atrás se representa por un círculo. Entonces, vamos a suponer que yo los quiero representar aquí, los hidrógenos de atrás. ¿Ven? Entonces, el átomo 1 en la representación de Newman es este. ¿Ven? Vamos a ponerlo aquí más fuerte. Este, y el de atrás, que es este, ¿verdad? El círculo grande. No sé si se acuerdan de la representación de Newman. Entonces, en esta que tenemos aquí, hasta ahora hemos representado tres átomos. Uno, el carbono 1 que está aquí adelante. El carbono 2 que es la esfera esta que está ahí atrás. Vamos a poner aquí, a poner un poquito más de color a esto. La esfera que está aquí atrás, o el círculo que está aquí atrás es entonces el átomo 2. Y los otros átomos están en esta forma. Ahora vamos a representar el cuarto que está aquí. ¿Ven? Así que en la configuración del quinto está acá, ¿verdad? Vamos a poner el quinto aquí. Entonces, en la representación de Newman podemos ver aquí que fácilmente se ve el ángulo de 240 aquí, ¿verdad? 120 más 120 son 240.
Ahora, vamos a suponer ahora que yo quiero representar en esta misma configuración el átomo 5, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, el átomo 5, este es un hidrógeno. El átomo es un hidrógeno, este átomo que está aquí es un hidrógeno. Va a estar entonces a una distancia R. Vamos a suponer que esa distancia carbono-hidrógeno es de 1.10. Entonces está unido el átomo 5, que es un hidrógeno, está unido al carbono 1. ¿Ven? Ese es el primer número que se pone, al carbono 1, está unido. ¿A qué distancia? Podríamos ponerlo en número 1, ponerlo más grande aquí, 1.10. Esa sería la R. Ahora, bueno, vamos a hacer el ángulo con respecto al carbono. Ustedes pueden buscar cualquier otro átomo para representar el ángulo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque entonces ese átomo va a definir el diédrico el ángulo diédrico. Entonces, por ejemplo, aquí el 5 con respecto al 2, ahí están, si lo viéramos en la posición inversa con los dos átomos de carbono así, ¿ven? Aquí estuviera el 5, por ejemplo, este es el 1 y este es el 2, ¿sí? Lo vemos de lado ahora. O sea, viéndolo desde acá, si lo viera desde aquí para allá, ¿ven? Así, lo vería así. Entonces, el átomo 5 acá arriba y el 1, estoy viendo el 1 aquí y el 2 entonces atrás, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá es de 109.5, ¿verdad? 109.5 grados. Entonces vamos a poner que ese ángulo lo estamos haciendo con respecto al 2. Fíjense que el 1 me sirve de vértice de ese ángulo, ¿verdad? El 1. Así que vamos a ponerlo con respecto al 2. Va a estar entonces a un ángulo de 109.5. Podemos usar 109.5. Ahora entonces el ángulo diédrico. Nuevamente aquí tengo el 1 adelante, el 2 atrás y el átomo 5 está entonces, ahora tengo que hacerlo con respecto a los que conozco. Conozco al 4 y conozco al 3. Entonces, el 5, si ustedes ven, con respecto al 3 está a un ángulo de 120. ¿Ven? Con referente a las manecillas del reloj del punto del átomo que estoy definiendo, que es este, al átomo de referencia, que es este. Entonces, esto aquí sigue 3, no me va a alcanzar el espacio, y 120. Entonces, se usan con una cifra decimal aquí para homologar todo. Entonces, este puede ser con respecto al átomo 3, que sería 120. Y con respecto al átomo 4 es 240, ¿verdad? 120 más 120 son 240. O sea, si aquí pongo 4, entonces sería 240. ¿Ven? De esa manera entonces podemos definir cada una de las líneas que vemos acá en la matriz. Vamos a ver aquí cómo lo hicieron. Aquí nosotros dijimos que el átomo 5, este que está aquí, está unido al carbono 1 a una distancia de 1.11, ¿verdad? A esta distancia. 1.11. Está entonces con un ángulo con respecto al 2 de A5, que es 109, y con respecto al 3 de D5, ¿verdad? Entonces el D5 es 120. ¿Ven? Igual que lo hicimos nosotros acá. De 100, eso se me mueve mucho ahí, 120 de 5. ¿Ven? Esa fue la que hicimos nosotros acá, 120 con respecto al 3, ¿verdad? 1, 2, 3, acá lo representaron igual, como 1, 2, 3, así que en este caso tiene esas dimensiones. Ahora, si queremos representar ahora los átomos 6, 7 y 8, son los que están atrás,
Entonces, la molécula tendría que, ahora vamos a poner así, el átomo 1 va a quedar atrás y el 2 adelante, porque ahora voy a representarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer los hidrógenos están entonces referentes a la unión iniciales con respecto al átomo 2. Entonces, vean aquí la construcción, por ejemplo, del 6, este 6. Este es el 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6 está unido al carbono 2, ¿ven? A un ángulo de 1.11. Forma un ángulo con respecto al 1, aquí de 109. ¿Ven? Con respecto al 1 de 109. A6 es 109 y algo, ¿verdad? A6, 109.83. Y luego entonces viene el diédrico. Y para calcular el diédrico, el átomo que está aquí señalado se pone adelante, el átomo que está acá señalado se pone atrás y se ve la representación de Newman allí. Entonces, como ya tengo definidos al 3, al 4 y al 5, podría representar el diédrico con respecto a cualquiera de esos tres que están ahí atrás. ¿Ven? Entonces, yo podría decir, bueno, con respecto al 3 está un ángulo aquí de 60. ¿Verdad? De aquí a acá es 120, de aquí a aquí es 60. O puedo representarlo con respecto al 5, sería de 180. Y así entonces podemos ir viendo, sumando de 60 en 60, ¿verdad? En este caso, 60 más 60 más 60, hasta llegar a 360. Entonces, este átomo 6, aquí lo están representando con respecto al 3. Así que el D6 va a ser 60 grados, ¿verdad? Aquí, de aquí a acá, 60 grados. Entonces, aquí vamos a buscar D6, ¿ven? 60 grados. Entonces, lo están representando con respecto al átomo 3. El hidrógeno 7, que es este, está unido al carbono 2, ¿ven? A una distancia de 1.11. R7 debe ser 1.11. A un ángulo con respecto al 1, que está ahí atrás, este ángulo de aquí es 109. Ese sería A7, sería 109. Y entonces el ángulo diédrico lo están representando con respecto al 3. El 3 y el 5 están a una distancia, ángulo diédrico del 3 al 5 de 120 grados, ¿verdad? De aquí a acá. Entonces quiere decir que D7 debe ser 120. No lo midieron para ver, perdón, aquí para ver cómo es la cosa. No lo midieron, pero con respecto al 3, estoy diciéndoselos mal. El 7 con respecto al 3, aquí el 7 con respecto al 3, entonces sería todo este círculo hasta aquí. O sea, sería 360 menos 60, o sea, 300. ¿Ven? Yo medí fue 5 y era 7. Aquí entonces, era 3, perdón, el ángulo de referencia que usaron. Pueden usar cualquiera de los otros átomos definidos para definir el diédrico. Solamente que si lo hago con respecto al 5, por ejemplo, aquí sería 5 y 60. Si lo hago respecto al 4, sería entonces aquí 4 y 180, ¿verdad? Porque el ángulo de aquí a acá sería 180. Y así. Vamos a construir una molécula nosotros desde cero y vamos a hacerle entonces esta representación aquí. Para ello voy a copiar este archivo y vamos a irlo haciendo paso por paso y viendo el resultado para que así podamos aprender mejor. Ahora, las distancias normales, vamos acá, antes de eso, que vamos a estar utilizando, van a ser las siguientes, y la copian ahí en un papel, en el cuaderno, ¿verdad? Vamos a poner que la distancia entre carbono y carbono, simple, vamos a ponerle entonces 1.51.
1.51, todo esto va a estar en Angstrom, ¿verdad? La distancia carbono-hidrógeno, vamos a hacer una tabla bien pequeña porque hay muchas distancias diferentes, pero las promedios aquí, carbono-hidrógeno 1.10. Carbono-carbono, vamos a ponerle 1.33. Doble enlace, ¿verdad? Doble enlace. Carbono-oxígeno, 1.40. Carbono-oxígeno doble enlace, vamos a ponerle 1.22. Estas son distancias promedios, ¿verdad? Oxígeno-hidrógeno, es de, vamos a ponerle 1, porque es 0.99, vamos a ponerle 1 para que, 1.00. El carbono cloro es de 1.78. Y el carbono bromo, vamos a usar esta tabla y así, con eso podemos construir muchas moléculas. Carbono bromo es de 1.94. La tienen anotada porque ahorita ya esta tabla no la vamos a tener aquí, sino que vamos a estar allá y entonces vamos a referirnos a esta. Aquí está el tipo, hay muchos otros, carbono nitrógeno, nitrógeno doble enlace, carbono triple enlace, cada uno tiene su distancia, pero vamos a usar esta tablita base primero para hacer algunas moléculas sencillas. Bueno, vamos a que la anoten, vamos a darle un minutito ahí que la termine de anotar. Así entonces podemos construir una molécula con esta distancia y ya los programas van entonces de allí, inician su optimización para encontrar la mejor distancia y ángulos. Los ángulos, también faltan acá los ángulos de enlace. Vamos a usar entonces para ángulos SP3 el ángulo de 109.5. Esto sería para hibridación SP3. Para hibridación SP2, el ángulo de 120. Vamos a ponerle un decimal y en la hibridación SP el ángulo es de 180. 180.0. Entonces esos son los ángulos que vamos a estar utilizando en las diferentes hibridaciones. Recuerden, enlace simple, 109. Enlace dobles, ¿verdad? 120, o sea, son SP2 y enlace triple es SP 180. Bueno, vamos entonces a utilizar este archivo que está aquí. Primero no voy a usar las variables, voy a poner los números. Vamos a poner los números, voy a quitar esto de acá. Okay. Mejor no lo voy a quitar por ahora porque no sé si el abogado me lo... Voy a dejar las variables allí, pero solamente voy a borrar esto que está acá. Entonces voy a ir usando los números que les acabo de dar. Por ejemplo, el carbono al carbono, ¿verdad? El carbono, el primero se pone, ahí no hay problema, se pone solo. Luego tenemos el segundo carbono está unido al carbono 1. Este es el 1 y este es el 2. Entonces, a una distancia, vamos a poner la distancia en número. Carbono-carbono de 1.0
51. Vamos a ponerlo solito así. Vamos a quitarle de acá la representación, la optimización. Y vamos a llamar, voy a grabar esto y voy a irlo llamando a ver qué resulta, ¿verdad? Vamos a poner aquí guardar para que el abogado ahora me llame a este archivo, pero nada más va a tener dos átomos, dos carbonos. Entonces, vamos a borrar lo que tenemos acá y vamos a llamar a esa molécula. ¿Ven? Ahí me representó entonces solamente dos carbonos, ¿verdad? Carbono 1 y el carbono 2, porque eso es lo único que estamos representando. Entonces, vamos a ver ahora el hidrógeno 3, ¿verdad? Hidrógeno 3. Vamos a poner que el hidrógeno 3 está unido al carbono 1. ¿Ven? Entonces vamos a decirle, bueno, el hidrógeno 3 va a ir unido al carbono 1. Aquí los espacios no son, hay que dejar un espacio nada más si quiere. Normalmente uno hace una tabulación para que todo se vea bonito uno debajo del otro correctamente. Vamos a poner entonces que carbono e hidrógeno le dije que la distancia es de 1.10. 1.10. ¿Ven? Entonces ese vendría aquí. Lo tengo que poner a un ángulo de 109.5 con respecto al carbono 2. Entonces vamos a poner con respecto al carbono 2 es de 109.5. Ya de esa manera entonces estoy diciendo aquí que el hidrógeno, este hidrógeno va a ir unido al carbono 1 a una distancia de 1.10 y va a tener un ángulo de enlace con respecto al carbono 2 de 109.5. Ahí no necesito ninguna otra variable para definir ese tercer átomo. Hasta el tercer átomo se llega hasta el ángulo nada más. Vamos entonces a guardar. Voy a cerrar este y voy a llamarlo de nuevo. ¿Bien? Y ahí entonces tenemos el hidrógeno 3. En el hidrógeno 3 ahora está unido a un ángulo de 109 aquí con respecto al 2 y a una distancia de 1.10 con respecto al carbono 1. Voy a hacer una prueba, no había hecho esta prueba antes, vamos a ver, voy a copiar esto, pero lo voy a borrar. Voy a dejarlo así nada más para ver qué me hace. Para ver si nada más necesitamos esto así. Ahí no necesitamos las variables, así que podemos ya olvidarnos de esas variables que están aquí abajo. Ahora entonces el único que sí le dan entonces es un enter aquí al final de la línea. ¿Verdad? Vamos a poner ahora el hidrógeno 4. El hidrógeno 4 también va a ir unido al carbono 1. ¿Ven? Va a ir unido al carbono 1 a un ángulo con respecto al carbono 2. Aquí vamos el carbono 1 con una distancia de 1.10 también. Y con respecto al carbono 2 también entonces de 109.5, ¿verdad? Pero ahora tengo que definir el ángulo diédrico porque ya el cuarto lleva ángulo diédrico. Entonces lo que hacemos es ponemos el que está aquí adelante y el que está acá atrás. Así. Aquí. Y ahora entonces este hidrógeno debe ir con respecto al 3 a un ángulo de 120, ¿verdad? En este sentido, el hidrógeno debería venir aquí, el hidrógeno 4. Entonces vamos a ponerle de aquí a acá, siempre comenzando del el que vamos a referir de este hacia acá, en el sentido de las manecillas del reloj, 120, ¿verdad? 120.0. Y ahí hemos definido entonces un átomo de hidrógeno que va a venir en esta posición. Vamos aquí, ya lo grabé, vamos a grabarlo. Voy a borrar este, voy a llamarlo nuevamente. ¿Ven? Vamos a ubicarlo como lo teníamos ahorita.
Yo lo quería era en esta posición de acá. Entonces, si la quería en esta posición, era para definir bien la... Aquí, aquí puede estar también así, ¿verdad? De 120, pero yo lo quería acá. Entonces, si lo pongo aquí sería de 120 más 120 sería 240. Vamos a ponerle 240. ¿Ven? Para que quede de este lado. No importa que quede de este lado, no importa porque el otro sí va a quedar aquí, pero vamos a ponerlo allí de esa manera porque lo quiero allí. Guarda. Entonces, ahora sí el átomo va a quedar en esa posición porque es entonces comenzando a medir el ángulo desde el átomo que vamos a poner. Desde aquí hasta acá hay 240 grados en diédrico, ¿verdad? Ángulo diédrico 240. Vamos a colocar el tercer hidrógeno, que es el átomo número 1, 2, 3, 4, 5. Este también va a estar unido al carbono 1. ¿Ven? A una distancia también de 1.10. Tiene un ángulo con respecto al 2 de 109.5. Y ahora el ángulo diédrico de recuerden que para el ángulo diédrico, se lo repito y repito porque ese es el ángulo que es más difícil a veces poderlo definir bien. Este átomo se coloca adelante y este átomo se coloca atrás. Así que ponemos así, 2, 1 y 2. Y ese átomo va a venir aquí en esta posición, el 5. Así que de aquí, de esta posición hacia el 3 es 120 grados. Entonces vamos a definir 3, 120.0. Y ahí definimos un hidrógeno que viene en esta posición aquí. Guardar. Vamos a cerrar esta y vamos a llamarla nuevamente. Bien, aquí tenemos entonces los 3 átomos. Como estábamos ahorita. Tenemos al 3 aquí abajo. Entonces el 5 quedó acá en esta posición. Ahí tenemos definido ya la mitad de la molécula, ¿verdad? Los hidrógenos de ahí atrás. Ahora tenemos que venir a los hidrógenos que vienen unidos acá adelante. Así que va a cambiar ahora la orientación. Vamos a poner el 2 adelante, donde vamos a poner los átomos, a colocar los átomos de hidrógeno que faltan. Entonces, aquí hidrógeno. El hidrógeno, el cuarto hidrógeno, que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese va unido al carbono 2. ¿Ven? A una distancia de 1.10, a un ángulo ahora con respecto al carbono 1. ¿Ven? Aquí, este ángulo de aquí va a ser respecto al carbono 1, va a ser de 109.5. Entonces ya tengo el ángulo, el ángulo de enlace, y ahora vamos a definir. Aquí depende mucho de qué posición ustedes lo quieran, por eso que la matriz Z es importante, porque aquí podemos definir posiciones de los átomos, disposición de un átomo respecto a otro. Entonces yo puedo definirle exactamente dónde la quiero. Por ejemplo, yo no la quiero ahora como la tenía en el anterior, sino que ahora vamos a ponerle una posición eclipsada. En la posición eclipsada, los átomos están uno detrás del otro. O sea que el átomo, yo quiero a este átomo de hidrógeno exactamente delante del átomo 4. Entonces yo le digo, bueno, el átomo con respecto al 4 es de 0.0 grados, porque el ángulo con respecto al 4 es 0.0. Le va a quedar exactamente en esta posición aquí, o sea, va a quedar en esta posición de acá. Exactamente eclipsado con respecto al 4, el ángulo ahí es 0. Entonces vamos a ver. Entonces fíjense que aquí el ángulo, como es 0, me quedó, y es 0 diédrico con respecto al 4, ¿ven? Entonces me queda la posición eclipsada. ¿Ven? Estos dos están eclipsados. Así vamos a definir ahora el siguiente. Ya tienen que estar eclipsados
todos los otros, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí el hidrógeno está unido al carbono 2 a una distancia de 1.10 con respecto al 1 de 109.5. Y ahora, para hacerlo más sencillo, podemos decir, bueno, con respecto al 3, también es de 0.0. Y vamos a definir el último, que también está unido al carbono 2, una distancia de 1.10, a un ángulo de, con respecto al 1 de 109.5. Y entonces, yo lo quiero eclipsado con respecto al 5, así que vamos a poner aquí 5 a un ángulo diédrico de 0.0. De esa manera, entonces, vamos a guardarlo, ya tenemos la molécula completa. ¿Ven? Aquí están todos los átomos que acabamos de definir, quedan en la posición eclipsada. Así definimos una molécula. Así entonces, si ustedes de repente necesitan, por ejemplo, cambiar un hidrógeno de estos por cloro, entonces habría que cambiar el átomo aquí. Por ejemplo, el último, vamos a poner el último que fuera cloro. Y lo único que tenemos que hacer para cambiar allí es poner la distancia de carbono a cloro. Por ejemplo, aquí esta distancia, ponerle 1.78. Entonces, aquí como cambió, vamos a poner así. Esto nada más es estética, ¿verdad? Es para que todo quede uno debajo del otro, ¿verdad? Los puntos debajo de cada punto. Y así, lo mínimo debe ser un espacio, ¿verdad? Un espacio entre las diferentes columnas. No tienen que quedar bonitas así una debajo de la otra, pueden entonces quedar, por ejemplo, aquí yo tenía un espacio de más allí, que hay veces que uno usa números negativos en los ángulos, pero aquí queda, ahí como está debe funcionar bien, o sea, por lo menos un espacio entre los números. Vamos a abrirlo ahora con el cloro, ¿verdad? Puesto allí. ¿Ven? Entonces el cloro quedó eclipsado con respecto al hidrógeno 5. ¿Ven? Con respecto al hidrógeno 5 quedó eclipsado. Ahora, si en la posición, por ejemplo, si en la posición 5 yo quiero un bromo, por ejemplo, entonces cuento aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. En este, si yo quiero poner un bromo, entonces debo cambiar solamente el símbolo y acá la distancia. De bromo sería 1.94. Entonces vamos a poner aquí 1.94. Y va a quedar eclipsado el bromo con el bromo con el cloro. Vamos a guardarlo. ¿Ven? Esta es una molécula sencilla, ¿verdad? Ya la matriz Z, hacerla manual para moléculas muy grandes, es bastante, ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque entonces se complica ya mover esa molécula. Lo que uno hace entonces es que tiene un modelo molecular. Tiene un modelo molecular en el cual entonces acá en la mano lo tiene y va construyendo la molécula en la mano, ¿verdad? Con el modelo y va definiendo los enlaces, los ángulos y todo, y entonces lo va plasmando en el archivo. Ahora, por ejemplo, yo quiero hacer un mecanismo de reacción. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo quisiera aumentar esta distancia 1, 2, vamos a suponer que se va rompiendo. Yo puedo decir, bueno, yo quiero esos dos carbonos a una distancia de 2.0, por ejemplo. Entonces lo puedo cambiar fácilmente acá. ¿Ven? Es más fácil cambiarlo que si lo hiciera. Estos se llaman coordenadas internas. ¿Por qué? Porque no dependen de las coordenadas cartesianas, ¿ven? Sino que si yo muevo esto, todo esto se va a mover a la vez. Porque si yo moviera este carbono para aquí y para acá, en coordenadas cartesianas,
estos no se moverían, ¿ven? Porque van a quedar en sus propias coordenadas y lo único que se movería sería el carbono. Pero acá con la matriz Z lo que estoy moviendo es la distancia de enlace, ¿ven? Entonces, por ejemplo, aquí si lo aumentamos un poco, posiblemente el Avogadro a esa distancia ya no reconozca, porque él reconoce el enlace por la distancia, ¿ven? Y aquí no reconoce el enlace, pero está la estructura como la queremos, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a suponer que esa fuera la que yo quiero, ¿verdad? Para un mecanismo en el cual están entonces, por ejemplo, acercándose o alejándose esas estructuras, pudiéramos hacer entonces, calcular entonces de esta manera, o sea, moviendo nada más esto. ¿Ven? Así entonces podemos definir diferentes estructuras. Entonces, el formato básico que requerimos en realidad es este de aquí, ¿ven? Este formato de aquí, para entonces definir el encabezado. De ahí en adelante ya va a depender de la molécula. Ahora, si tiene carga, usted le pone aquí la carga y le cambian la multiplicidad si se requiere cambiar la multiplicidad. Vamos a hacer otro ejemplo para ver. Lo que voy a hacer, voy a grabar primero esto, aquí voy a grabarlo con otro nombre. Vamos a hacer entonces ahora la molécula de metanol. Voy a borrarle entonces todo, a comenzar de cero aquí. Ahí es cero, ¿verdad? Ahí comenzamos, no tenemos nada. Vamos a hacer la molécula de metanol. Entonces lo primero que hago, vamos a escribir la molécula acá de metanol para tenerla. El metanol tiene, ¿verdad?, un carbono, tiene entonces un oxígeno, a dibujarlo así. Para allá atrás, entonces vamos a poner el OH aquí, el oxígeno aquí, tiene un hidrógeno. Vamos a suponer que esta distancia, aunque no es 109.5, vamos a suponer que es un ángulo SP3 aquí. Un ángulo SP3 es de 109.5. Este ángulo de aquí, 109.5. La distancia de enlace ya se las di, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno. Y todos estos ángulos acá también son 109.5. Aquí la distancia carbono, estos son hidrógenos. Vamos a poner aquí hidrógeno. Estos tres hidrógenos se definen igualito como hicimos ahorita con el etano, ¿verdad? Y no cambia. Y el oxígeno también va a quedar en una de las posiciones que tenía el hidrógeno. O sea que lo único que va a cambiar ahorita va a ser entonces este hidrógeno que está acá, formando entonces el enlace con el oxígeno. Entonces vamos a tratar de formar esta molécula. Vamos a ir parte por parte. Vamos a poner carbono primero, ¿ven? Y el segundo carbono, digo, el segundo va a ser vamos a ponerle aquí un hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno que va de segundo está unido al carbono 1 a una distancia de 1.10, ¿ven? El segundo átomo solamente lleva la distancia. El siguiente hidrógeno también está unido al carbono 1 a una distancia de 1.10 y a un ángulo con respecto al hidrógeno 2 de 109.5, ¿verdad? Esa es la distancia entre los hidrógenos, ¿verdad? Vamos a suponer que este es el hidrógeno 1. Digo, bueno, aquí sería el átomo carbono 1, este sería el 2, el orden no importa, 3, este sería el átomo 4, vamos a poner que este sea el átomo 5 y este es el átomo 6. ¿Ven? Vamos a ir en este orden. Entonces,
Este hidrógeno ya hasta allí está definido con su ángulo, ya no necesita más definir más nada. Entonces el tercer hidrógeno también está unido al carbono 1 con un ángulo perdón, una distancia de 1.10, y con respecto al hidrógeno 2, vamos a ver aquí cómo vamos a poner entonces vamos hasta aquí para definir bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a grabar y a ver entonces acá dónde lo vamos a poner. Es metanol aquí. A ver. 1, 2, 3. Creo que tiene un... Esa se grabó. La estoy grabando como... Tengo que grabarla como matriz Z. Lo grabó como TXT. Vamos a grabarla. Vamos a grabar esto acá como TXT. Guardar como. Como matriz Z. Cuando uno graba se me pasó eso allí, cuando uno graba en el editor, vamos a poner aquí entonces metanol, punto, y la extensión es gzmat. Hay que poner entonces aquí todos los archivos. Guardar. Así para que no haya error entonces cuando se da la lectura. Aquí está la molécula. ¿Ven? Ahí tenemos entonces ya el hidrógeno 3 definido, ¿verdad? Un ángulo de 109. Entonces el siguiente hidrógeno que vamos a definir también está unido al carbono 1 a una distancia de 1.10, o sea, vamos a definir a este de acá. Con respecto al 2 también es de 109.5, y lo que va a cambiar es el diédrico. Vean aquí que estamos poniendo al hidrógeno 1 adelante, al carbono 1 adelante y el hidrógeno 2 atrás. Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a poner el hidrógeno 3 arriba para tener una mejor referencia aquí. El 1 adelante, el 2 atrás, el 3 está aquí arriba. Entonces vamos a definir con respecto al 3. ¿Ven? Con respecto al 3 vamos a poner entonces que yo quiero a ese hidrógeno en esta posición. ¿Ven? O sea que con respecto al 3 debe dar entonces aquí 120 más 120 son 240 grados. ¿Ven? O si de aquí acá al 3 lo agarro de esta posición, es más fácil aquí, ¿verdad? Menos 120, porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces podría poner aquí menos 120.0. Entonces de esa manera lo voy a colocar aquí. Puede ser entonces con respecto al 3 a 240 o con respecto al 3 pero a menos 120, que sería entonces el ángulo contrario, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ponerlo negativo. Y ese vendría entonces en esta posición. Recuerden que el ángulo siempre lo vamos a medir desde donde va a ir el átomo hasta el átomo de referencia. Así de esa forma no se nos olvida cómo se va a medir el ángulo. Ese es el problema muchas veces, que no se tiene la técnica, ¿verdad? De poner este adelante, este atrás, el de referencia, y el ángulo se mide respecto al inicio del que se va a poner hasta el de referencia. Sentido de la manecilla del reloj es positivo, sentido contrario a la manecilla del reloj, negativo. Ok, vamos a grabar. Y eso debe aparecer en esta posición. ¿Ven? Entonces ahí ya quedó. Aquí lo teníamos.
Aquí lo teníamos así, ¿verdad? Entonces ahí está en esa posición el átomo 4. Ahora ya lo que viene es poner el oxígeno aquí. ¿Ven? Entonces lo que va a colocar aquí es un oxígeno. Nuevamente va a poner el átomo 1 adelante. Ahora va a poner un oxígeno. Va unido al carbono 1. El oxígeno hidrógeno es, el simple enlace es 1.40. Entonces también forma un ángulo con respecto al 2 de 109.5. Con respecto al 3, ahora vamos a definir con respecto al 3. Aquí el oxígeno va a quedar en esta posición, o sea que de aquí a acá va a ser 120. ¿Ven? Ahí tenemos entonces la posición del oxígeno. ¿Ven? Entonces aquí ya tenemos la posición del oxígeno, la teníamos así, ¿verdad? Ahí quedó en esta posición. Ahora lo que tenemos que poner es un hidrógeno aquí unido al carbono, al oxígeno 5, a un ángulo con respecto al 1 de 109.5. O sea, aquí acá 109.5. Y entonces ya luego depende de de dónde vaya a poner ese hidrógeno, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, el hidrógeno del OH va a ir unido al átomo 5, o sea, aquí. La distancia oxígeno-hidrógeno es de 1.0. ¿Sí? O sea, ya tengo la distancia, ahora el ángulo es con respecto al carbono 1, ¿verdad? Vamos a ponerle también 109.5 esa distancia, ese ángulo. Y ahora viene el ángulo diédrico que me va a dar entonces la posición respecto a los hidrógenos de ahí atrás. Recuerden que el átomo adelante se pone, el átomo que está aquí se pone adelante, el átomo que está acá se pone atrás. Entonces vamos a poner eclipsados así, ¿verdad? Entonces, de este ángulo final va a depender de dónde yo quiero el hidrógeno. Si lo quiero eclipsado o lo quiero en alguna posición por aquí específica. Vamos a suponer que lo quiero, ese hidrógeno lo quiero acá exactamente anti con respecto al hidrógeno 2. Lo quiero acá abajo. Entonces, el 2 lo voy a usar como referencia, 2. Y como lo quiero aquí, entonces el ángulo va a ser, si lo medimos así, ¿verdad? Va a ser 180 grados. Para que me quede entonces exactamente anti con respecto al 2. El 2 está ahí atrás, ¿verdad? Así que va a quedar entonces anti, así en esta posición de acá. Entonces vamos a ponerle que el ángulo allí es 180 grados. ¿Ven? Ya esa posición de acá él queda en libertad de uno ponerla donde uno quiera. Estos de acá no, porque estos de aquí están más definidos por la geometría de sp3 del carbono, pero ahora este enlace de aquí puede girar, ¿sí? Por lo tanto, este hidrógeno puede estar en cualquier posición aquí cuando gira. Entonces vamos a ponerlo anti en este punto. Vamos a ver, grabamos, cerramos esta y vamos a abrirla nuevamente. Ahí entonces ya me quedó anti con respecto al carbono, al hidrógeno 2. ¿Ven? Ahí atrás, están anti aquí, las dos. Si la querían en la conformación gauche, que recuerden que gauche con respecto al 2 sería en esta posición, entonces tendría que medir en este sentido. O sea, si la quiero aquí con respecto al 2 sería menos 60. Si la queremos con respecto al 3 sería más 60. ¿Ven? La posición de este hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno del OH. Vamos a suponer que la queremos en el gauche. Vamos a mantener el átomo 2 de referencia, entonces en la gauche debe ser menos, poner aquí menos 60. ¿Ven? Para que sea de aquí para allá en sentido contrario a las manecillas del reloj. De esta forma entonces me quedaría el hidrógeno en esta posición. Ven que uno puede manipular entonces la molécula ya con más detalle
utilizando esta, vamos a poner aquí, ¿verdad? El 2 estaba arriba, vamos a ponerlo aquí así para que, ven, ahí está entonces, en la posición gaucha a mano con respecto al 2, entonces, en sentido de las manecillas de reloj aquí. Recuerden que este ángulo siempre va a ir del átomo que vamos a poner, en este caso era el átomo 6, hacia el átomo de referencia. En este caso, si la ponemos en este sentido, con sentidos contrarios a las manecillas del reloj, entonces es negativa. Si yo lo quería poner en sentido de las manecillas del reloj, tenía que dar toda la vuelta, o sea que serían 300 grados. ¿Ven? 300 grados. Recuerden ustedes la geometría, ¿verdad? Las clases de geometría que tienen aquí, por ejemplo. Aquí es 0. Si esto lo dividen en 3, aquí serían 120, ¿verdad? Porque 360 entre 3 es, y aquí sería 240, ¿verdad? Si lo dividimos en esto a la mitad, ¿verdad? Aquí vienen 60. Acá sería 120 más 60, que es 180. Y aquí viene 240 más 60, que sería entonces 300. Entonces, si uno mide siempre hacia, este es el ángulo de, el punto de, vamos a ponerle aquí punto de referencia, ¿verdad? Esta es la referencia que estamos tomando. Siempre con respecto a la referencia. Si la referencia está aquí, entonces se mide así. Ahora, este ángulo de aquí, si la medimos así, ¿ven? Con respecto a la referencia sería menos 60. Si mido este ángulo de acá, por ejemplo, así, con respecto a la manecilla del reloj, sería 60, ¿verdad? Es el ángulo que hay allí. Si estamos midiendo, por ejemplo, con respecto a la referencia a este ángulo, entonces aquí 60 más 60 más 60 más 60. ¿Ven? Entonces aquí serían, aquí 60 más 60, 120. Aquí más 60, son 180 más 60, 240. Este ángulo de acá sería 240. Y así entonces se van tomando los diferentes ángulos. Lo más recomendable, si tienen duda, es siempre medirlo en el sentido de las manecillas de reloj. Pueden usar el sentido contrario, pero entonces cambian el signo. Ahora vamos a ver una molécula, por ejemplo, un doble enlace. Vamos a suponer que tenemos carbono, doble enlace carbono. Vamos a poner aquí entonces un hidrógeno, cualquier átomo aquí. Vamos a poner entonces un cloro aquí y vamos a poner un bromo acá para distinguirlos del. Aquí va a venir un hidrógeno y acá va a venir otro hidrógeno. Entonces esta molécula es plana, o sea, nosotros sabemos que es plana. Este ángulo, estos ángulos de aquí son de 120. Todos los ángulos aquí son 120 grados. Los ángulos de enlace. 120, 120, esto es 120, esto de acá es 120, 120, 120 y 120. Vamos a hacer esta molécula, vamos a llamarle a este el carbono 1, a esta el carbono 2. Vamos a llamarle entonces a este hidrógeno el 3. Al cloro va a ser el 4. Este hidrógeno va a ser el 5. Y el bromo va a ser el 6. ¿Sí?
Vamos a hacerlo de esa manera como lo hemos definido ahí. Entonces, voy a escribirla acá en una página para no tener que estar regresando. Ok, no importa, vamos a regresar. Vamos a borrar esto. Recuerden que lo de acá, el formato del encabezado es el mismo. Vamos a ponerle carbono 1 y luego el carbono 2, que va a estar unido al carbono 1, pero ahora la distancia de enlace es de carbono-carbono, o sea, 1.33. Ya con eso definimos entonces que hay un ángulo doble allí, con la distancia. El Avogadro solamente mide, sabe si es un doble simple nada más con la distancia. Vamos a grabar aquí, vamos a borrar este, vamos a llamarlo, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle, que no se me olvide aquí entonces, cambiar acá esto primero. Vamos a ponerle aquí, ponerle este 1 bromo, no, vamos a poner 1 cloro, aunque está mal escrita la 2 bromo eteno, ¿verdad? Esa es la molécula. El 1, vamos a ponerlo correcto. El 1 es el bromo, en el orden correcto de la IUPAC. 1 bromo, 2 cloro. Que nosotros tenemos que el hidrógeno, el carbono 1 no es el orden que está allí. Ok, vamos entonces a abrir esta molécula. ¿Ven? Ahí hasta me puso un enlace triple. Vamos a tener que, pareciera que escribí mal, esto sería 1. Vamos a ponerle 1.4 para ver si lo pone doble. Eso depende del programa. Si hay programas que tienen la distancia diferente. Demasiado, por eso que hay casi como que 1.35. Bueno, vamos a darlo así por ahora, no importa. Eso del enlace ahí no importa. Vamos a poner la estructura y después el programa hace lo demás. Vamos a poner la distancia que teníamos ahí, 1.35. Ahora vamos a poner entonces, vamos a colocar el primer hidrógeno. Ya tenemos el átomo 2, ahora vamos a poner el átomo 3. Este hidrógeno está unido al carbono 1 y forma un enlace con el carbono 2 de 120 grados. Este ángulo de acá es 120 grados. Entonces vamos a colocarlo. El hidrógeno está unido al carbono 1 a una distancia, vamos a poner la misma distancia, 1.10. Y con respecto al 2 forma un ángulo de 120 grados. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a abrir nuevamente. ¿Ven? Ahora ven así le puso ahora el doble enlace. Entonces ya tenemos el carbono 1, carbono 2 y el hidrógeno 3. Ya el hidrógeno 4 debe venir en esta posición. ¿Ven? Debe venir aquí. Entonces vamos a ponerlo. El hidrógeno 4 entonces va a ser hidrógeno, está unido al carbono 1 a una distancia de 1.10. Entonces con respecto al átomo 2, está también a un ángulo de 120.0. ¿Ven? Entonces aquí tenemos que el ángulo, entonces, digo, el átomo yo lo quiero en esta posición. Hasta ahora, como está aquí, no sé dónde va a quedar, ¿verdad? Porque el ángulo diédrico es el que define el punto donde va a quedar. Entonces agarro el átomo 1, lo pongo adelante, y el átomo 2 lo pongo atrás. ¿Ven?
Entonces quiere decir que lo único que me queda como referencia es el 3. Entonces vamos a poner el 3 como referencia. Y si lo voy a colocar aquí plano, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ángulo de 180 grados. O sea, midiéndolo en positivo aquí, de 180 grados con respecto al 3. Entonces vamos a poner aquí 180.0, ¿ve? Con respecto al 3. Para que me quede en esta posición, o sea, completamente plano. ¿Ven? Vamos entonces, cerramos y abrimos. ¿Ven? Ahí lo tengo entonces. El átomo 4, exactamente entonces no lo quería. Plano. Ahora, bueno, aquí el 4 no era en realidad hidrógeno. Creo que el 4, eso que quería el dibujo, el 4 es un cloro. Entonces vamos a cambiar eso. El 4 no era hidrógeno, era cloro. Vamos a poner un cloro aquí. Y vamos a cambiar la distancia del cloro, que es 1.78. ¿Sí? Para que ahí me quede entonces un cloro. ¿Ven? Ahora entonces me quedó el cloro en esa posición. Ahora el otro hidrógeno, ahí vamos a hacerlo en posición trans, ¿verdad? Entonces el hidrógeno en posición trans debe quedar eclipsado con respecto al cloro. ¿Ven? Debe quedar detrás del cloro. Digo, en este caso, adelante del cloro, cuando pongo al 2 adelante. ¿Verdad? Entonces vamos a poner, ahora ya los átomos que están unidos al carbono 1 ya están todos, así que vamos a cambiar la orientación. Ahora voy a ponerme al revés. Ahora aquí vamos a poner aquí, el átomo que viene va a estar unido el átomo le puse, vamos a ver nuevamente. El 5 va a ser un hidrógeno. Y lo quiero eclipsado con el cloro. Entonces, el hidrógeno que está en el 5 está unido ahora al carbono 2, ¿verdad? A una distancia de 1.10. A un ángulo respecto al 1, ¿ven? Aquí el ángulo con respecto al 1 de 120 grados, ¿sí? Este ángulo de aquí va a ser 120 grados. Y ahora entonces ya de referencia tengo aquí el 2 y el 1, así que no puedo usar ni el 2 ni el 1 para el diédrico. El 2 va adelante y el 1 va atrás. Este va adelante y este va atrás. Entonces, yo lo quiero eclipsado el hidrógeno con respecto al 4. Entonces, por lo tanto, voy a agarrar el 4. Y como lo quiero eclipsado, vamos a decirle que quiero 180, 0 grados. Para que me quede exactamente aquí mismo. O sea, formando un ángulo diédrico de 0 con respecto al 4. ¿Ven? Vamos a ver ahora. Y ahí tenemos entonces la molécula. Ven, aquí entonces quedó allí eclipsado con respecto al 4, el 5, ¿verdad? Ahora quiero el otro átomo de bromo que viene aquí. Va unido al carbono 2. El bromo tiene una distancia internuclear de 1.94. Este bromo va a formar un ángulo de 120 con respecto al 1. Y ahora yo lo quiero eclipsado, ¿verdad? O va a estar eclipsado con respecto al 3, ¿verdad? Entonces lo más fácil es para eclipsarlo con respecto al 3, ¿verdad? Pongo el 1, aquí el 2 adelante, perdón, el 1 atrás. Y lo quiero en esta posición eclipsado, que por lo tanto vamos a ponerle como referencia el 3. Le voy a decir que el ángulo es 0.0. De esa manera lo voy a colocar exactamente aquí, delante del 3. A ver, abrimos.
Hicimos algún error. Y creo que cuando dejo este espacio aquí, no sale un error. Tiene que quedar exactamente en el borde de la línea. Vamos a ver si eso es. Exactamente ese era el error. Aquí había dejado un espacio en blanco y me había dado el error. Ven, aquí tenemos ya entonces nuestra molécula como la queríamos definida de esa manera en trans, el cloro y el bromo, ¿verdad? Lo habíamos definido acá en trans, cloro con bromo. Aquí con la matriz Z podemos entonces fácilmente dar las posiciones que queremos o los números que queremos en las posiciones que queremos. Bueno, de esa manera entonces se representa la matriz Z. Recuerden, para hacerlo manual, aquí se lo estoy haciendo con forma descriptiva, ¿verdad? Cómo se hace, pero ya cuando son moléculas más complejas es bastante difícil hacerlo. Se usa mucho la matriz Z porque trabaja en coordenadas internas y no depende de las coordenadas cartesianas. Entonces es más fácil, la molécula no tiene que ver entonces dónde está la posición en el espacio, sino que es solamente una coordenada interna dentro de la molécula y depende solamente de los enlaces, distancia de enlace y ángulos de enlace y ángulos diédricos. ¿Ven? Ahora, cuando vemos un archivo mol, por ejemplo, o XYZ, como vimos ayer, allí es más entonces difícil que el programa pueda realizar los cálculos. Son más lentos porque tiene que ir optimizando y actualizando cada uno de los X, Y, Z, ¿verdad? De cada átomo. Acá se reduce grandemente entonces el número de grados de libertad porque nada más depende de los enlaces y de distancia y de ángulos diédricos. Ahora, todo esto se lo estamos dando, ¿verdad? Como un interludio allí estamos viendo el Games, ¿verdad? En el programa del Chem Compute, pero allá requerimos usar la matriz Z. ¿Ven? En lo que vamos a ver, vamos a usar la matriz Z. Así entonces podemos determinar, dependiendo de la estructura, así es, vamos a suponer lo que vamos a ver un mecanismo de reacción, podemos definir la estructura, por ejemplo, del estado de transición en matriz Z. Y el programa se encarga entonces de hacer la búsqueda de ese estado de transición. Por ejemplo, para irlo adelantando, aquí ya se está acabando el tiempo. Vamos a... Por ejemplo, en una reacción SN2, por ejemplo. En la reacción SN2, ustedes tienen, por ejemplo, a un carbono. Vamos a ponerla sencilla. Tienen, por ejemplo, aquí un bromo. Tienen acá, entonces, aquí tiene aquí 3 hidrógenos. Un hidrógeno que viene en esta posición. Hacia adelante acá, vamos a ponerlo así. El otro que viene en esta posición. Y uno que va hacia atrás. Entonces hay un ataque, por ejemplo, una SN2. Hay un ataque de un cloro, que viene un cloro negativo, ¿verdad? Un cloruro, que va a atacar a esta molécula aquí. Va a venir entonces acercándose en esta dirección. Entonces el cloro, ¿verdad? Va a ir saliendo. El cloro va, entonces este enlace se va formando mientras este enlace se va debilitando y al final tenemos entonces la molécula de cloruro de metilo y el bromo queda como bromo negativo. Pero en la mitad de eso hay un estado de transición en el cual entonces tenemos al carbono. Tenemos este hidrógeno que queda exactamente aquí, ¿verdad? Esto es como un paraguas, se abre y como cuando el paraguas le entra brisa, ¿verdad? Y se va hacia el otro lado, así mismo hacen estos 3 átomos de hidrógeno. Pero en la mitad queda como un plano aquí,
en la cual tenemos el hidrógeno hacia arriba. Entonces, este queda un plano exactamente. Este otro hidrógeno. Entonces queda un estado de transición en el cual tenemos el bromo saliendo por aquí y el cloro entrando por acá. Vamos a poner aquí el cloro entrando por aquí, por esta posición, mientras que el bromo va saliendo por acá, por esta otra posición. Todo ese estado de transición tiene entonces una carga de -1. ¿Sí? Porque el cloro lleva la carga de -1. Esta estructura es trigonal plana aquí. Y lo que hay que determinar entonces cuáles las distancias de carbono bromo y carbono cloro en el estado de transición. Entonces lo que hay que definir primero es esta estructura. ¿Ven? Una estructura como esta, en la cual está plano, aquí el carbono y los hidrógenos forman un plano trigonal. ¿Ven? Entonces habría que poner en una matriz Z esta estructura. ¿Ven? Aquí los ángulos de enlace entre los hidrógenos, a ver aquí, estos ángulos de enlace aquí, digo, los ángulos aquí son 90 grados. Entre este hidrógeno, por ejemplo, con este bromo o de este hidrógeno con respecto a este cloro, aquí son 90. Lo que no sabemos muy bien, y eso lo tiene que hacer el programa, es la distancia de enlace, pero podemos poner una distancia, por ejemplo, ahí más o menos de unos 2 punto algo, 2.2 por ahí, para esta distancia. Vamos a poner aquí 2.2 y acá de 2, por ejemplo. Y todos estos ángulos aquí entre los hidrógenos es de 120. Entonces con eso podríamos definir un estado de transición. El estado de transición aquí, las distancias entre los cloros y el carbono y el bromo entre el carbono son las que no tenemos en realidad, hay que buscarlas con el programa. Entonces, tendríamos que definir una matriz Z para este átomo, ¿verdad? Bueno, pues se acabó el tiempo, así que les voy a dejar esa tarea. Comenzar aquí, átomo 1, átomo 2, átomo 3, átomo 4, el 5 y el 6. Bien, esos son los átomos entonces que vamos a ver para definir ese estado de transición. ¿Hay alguna pregunta? Sí, voy a subírselo de una vez porque es que después me enredo en las otras cosas. Vamos a cerrar aquí esto. Sí, estaba grabándola un momentito para ver. Ok, ahí se está grabando. Es que ayer el problema que hubo es que cuando me di cuenta, supuestamente la había puesto a grabar y cuando me di cuenta estaba detenida. Vamos a abrir aquí un documento para que ustedes puedan. Voy a ver si la puedo recuperar porque creo que se está grabando también en el Drive. Pero la matriz Z de esa estructura que les puse allí. O sea, esa estructura que le acabo de poner, esta, yo sé si la copiaron, copien todo, ahorita se las pongo para que copien todos los ángulos y todo, y hagan entonces la matriz Z. Es más, se la voy a poner en el documento. Vamos a poner aquí.
poner aquí, construya Entonces voy a ponerle el dibujo. Vamos a poner el dibujo. Y ahí le queda el dibujito, así que ya no tienen que, ahí mismo lo hacen. Entonces, acá abajo ponen entonces la matriz Z. Se me van a construir esta matriz, así mismo con la misma estructura que tiene aquí. Y entonces, aquí ustedes pueden cambiar, lo único que no pueden cambiar de esta línea es el numeral. Ustedes pueden poner aquí el nombre de estructura y entonces, por ejemplo, le ponen mecanismo SN2, por ejemplo, pero no le quiten el numeral va. Aquí van 1, 2, 3, esta parte de acá no la cambian, esta de aquí no la cambian, solamente de aquí para adelante si quieren escribir algo diferente, el nombre de lo que están haciendo. Y recuerden entonces, la estructura comienza de aquí en adelante, tampoco me cambien este 0 y este 1, porque, bueno, aquí, perdón, aquí vamos a tener que poner -1, ¿sí? En esta estructura, porque el cloro da una carga de -1, o sea que es -1, pero la multiplicidad es 1 también. O sea, sería -1, 1, ¿sí? Para lo que es la carga, -1. Eso es lo que cambia. Entonces me hacen esa estructura y me ponen acá el archivo. O sea, vamos a suponer que fuera esta que está allí. Aquí vamos a poner aquí para una copia para cada uno. Si esa fuera la estructura, voy a mandarla primero para práctica. Falta, dígame. Sí, claro, y la estructura ¿cómo le digo? Y el dibujo, ¿verdad? Como queda en el abogadro, ¿sí? O sea que lo que ustedes van a hacer, vamos a suponer, ya tienen lo que van a hacer, vamos a suponer que ya lo hicieron, ¿verdad? Tengo esto. Vengo y lo copio, control C y me lo llevo a mi práctica, ¿verdad? Coloco aquí la matriz Z y luego entonces voy a poner acá el archivo, ¿verdad? Aquí copio mi archivo. Y luego la representación en el abogadro, que también entonces la copiamos. Hacemos una copia de pantalla. Voy al Paint, copio la partecita que me interesa, que se vea la estructura, ¿verdad? Y la ponen en su documento, allí. ¿Ven? Ya esa sería la tarea, ya la hice, ¿verdad? Ahí está la tarea. Entonces, pero esto va a ser para la matriz Z, ¿ven? De la SN2, ¿verdad? De esta SN2 de aquí. Entonces, ustedes tienen que rellenar esto y poner entonces su estructura correspondiente que sale con el abogadro. ¿Alguna otra pregunta? Ya les llegó, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. Entonces vamos a dar la clase por terminada hoy. Ya vamos a terminar entonces la grabación, este punto.